es hongos. Entonces, empezamos con lo que son conocidos como hongos o también conocidos como fungus. La palabra hongo se deriva de una palabra latina, fungus, que quiere decir hongo o que también quiere decir seta. Y aquí abarcan a todas las especies que son muy parecidas, incluyendo los mohos, las levaduras y otros organismos que generalmente pueden llegar a agrupar a unas 40,000 especies de hongos. Son plantas unicelulares o también hay pluricelulares. Tienen un núcleo bien desarrollado, se dividen por mitosis, no tienen clorofila y tampoco tienen tejido vascular. A veces son muy parecidas a los plasmodios. Sus células son de tipo filamentoso, en su mayor parte, que contienen quitina y también contienen celulosa. O sea, los hongos también están en el grupo de las talófitas. Ustedes ya saben qué quiere decir talófitas. Entonces son plantas talófitas, mayormente son eucarióticas, son portadoras de esporas, tienen un tipo de reproducción sexual y asexual. El cuerpo vegetativo del hongo recibe el nombre de talo. Entonces, ahí ustedes pueden ver en la diapositiva el cuerpo del hongo y todo el cuerpo del hongo recibe el nombre de talo. Ustedes ya saben que eso viene de talófitas. No se presenta ningún tipo de organización, no tienen raíces, no tienen tallos, no tienen hojas, no tienen flores, no tienen frutos. Ustedes ya saben que por eso es el nombre de talo. Los hongos los encontramos en todos los climas, desde los más fríos hasta los más cálidos, más húmedos hasta los más secos. Viven también en el agua, también son terrestres, son aéreos y también atacan a plantas superiores, también algunas plantas inferiores, también atacan al hombre, a los animales y generalmente, como les decía, pueden vivir en cualquier medio, generalmente en cualquier órgano que esté vivo. Los hongos por sí solos no pueden vivir, siempre requiere de un órgano vivo o de alguna materia orgánica en descomposición. Los hongos son capaces de soportar altas temperaturas, desde las temperaturas más bajas a las más altas. Pueden soportar el frío, pueden llegar a soportar temperaturas de 20 a 30 grados o un poco más. Pero la temperatura óptima de desarrollo de este tipo de plantas, de este tipo de hongos, está entre los 18, 20, 30 grados. Esas son las temperaturas óptimas para que estos tipos de plantas talófitas se multipliquen. Generalmente los hongos utilizan el carbono sintetizado por las plantas verdes y lo que hacen los hongos es nuevamente descomponerlo y transformarlo y así absorberlo como un tipo de alimento. Por ejemplo, con el nitrógeno, el azufre, el fósforo, el magnesio y otros iones metálicos son absorbidos en forma orgánica. O sea que entonces los hongos aprovechan estas sustancias, las transforman y también les sirve de alimento. También puede sintetizar su propia proteína. Generalmente se basan, adquieren sustancias inorgánicas también para su existencia y para su crecimiento.
También pueden utilizar, sintetizar las vitaminas. Las vitaminas las pueden sintetizar y también asumirlas como tipo de alimento en forma de glicógenos o también en forma de aceites. La única forma de garantizar la reproducción de los hongos es la presencia de otro organismo vivo o de origen orgánico. Entonces, como les decía, los hongos por sí solos no pueden existir, siempre requieren de la presencia de otro organismo vivo o también de tipo orgánico. Y generalmente el hongo vive en simbiosis, un tipo de simbiosis donde el hongo aporta humedad donde al hospedero, donde se encuentra, pero el hongo adquiere todos los nutrientes del hospedero. Entonces, que prácticamente el hongo se alimenta del hospedero, o sea, donde se encuentra. Y esa convivencia recibe el nombre de simbiosis. También sucede que a veces no hay ese tipo de simbiosis, sino también que el hongo puede abarcar y convertirse en un parásito, un tipo de parasitismo, donde los hongos abarcan y adquieren todos los nutrientes que sean necesarios y se multiplican rápidamente. Entonces, ese tipo de vida recibe el nombre de parasitismo. Los hongos que extraen materias nutritivas de los restos de los vegetales o de los animales no establecen una simbiosis directamente, pero se les da el nombre de saprofitismo. Entonces los hongos tienen ese tipo de alimentación llamada saprófitas o saprofitismo. Repito, los hongos que extraen materias nutritivas de los restos de vegetales o de animales reciben el nombre de saprófitos o también el nombre de saprofitismo. Entonces, esta sería una de las características principales que tienen los hongos. ¿Alguna pregunta? Si tienen, por favor, pueden levantar la mano. ¿Tienen alguna pregunta? Dígame. Ingeniero, una pregunta sobre Dígame. el clima en el que están los hongos. Usted dijo que en cualquier clima pueden estar, ¿cierto? Entonces, ¿no Así hay es. como una temperatura, digamos, adecuada para que ellos estén? ¿O es en cualquier tipo de temperatura que están? Generalmente se desarrollan en cualquier tipo de temperatura, ¿no? Pero, digamos, en la temperatura óptima para que ellos se multipliquen rápidamente está entre los 18, 20, 30 grados. Pero eso no quiere decir que ellos no se reproduzcan. Por ejemplo, si ustedes dejan un producto orgánico en la heladera, con el tiempo ustedes van a ver que han aparecido hongos. Entonces, se llena de hongo el queso. Exactamente. Entonces lo que pasa es que el proceso es más lento. O sea, la formación y la reproducción de los hongos es más lenta. En cambio, cuando la temperatura es alta, su reproducción es más rápida. Entonces se multiplica rápidamente y descompone el organismo donde se encuentra el hongo, como es decirle, si se encuentra en una fruta, la pudre rápidamente. Si la fruta se encuentra en la heladera, en un lugar frío, su descomposición va a ser más lenta, no va a ser a largo plazo. ¿Ya? Ya, ingeniero, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Dígame. Licenciado, ¿podría explicar sobre simbiosis, por favor? El proceso de simbiosis es cuando hay una convivencia mutua, ¿no? Cuando, digamos, yo convivo con otra persona y prácticamente nos beneficiamos ambos. Eso se llama un tipo de simbiosis, ¿ya? Entonces, por ejemplo, después vamos a ver lo que son los líquenes, por ejemplo. Los líquenes, y ya vamos a verlo después de que veamos los hongos, vamos a ver que es una asociación de un hongo y una alga. Entonces, el hongo
también le beneficia a la alga y la alga también lo beneficia al hongo. O sea que hay una convivencia entre ambos y ambos se ayudan. ¿Ya? Eso sería lo que es la simbiosis. Pero esa simbiosis puede parar. Cuando el hongo invade totalmente, entonces ya se vuelve parásito, ¿no? Ya destruye totalmente todo. O sea, no convive, sino que viene a destruir toda la materia orgánica. Entonces, eso ya viene a hacer saprófitos, ¿ya? Ok, continuamos. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito sobre cómo se reproducen los hongos. O sea, generalmente los hongos, como les decía, tienen un proceso de reproducción tanto sexual como asexual. Ya hemos visto algunos ciclos, ¿no? En las algas. Igual nuevamente vamos a ver nosotros los ciclos de cómo se reproducen los hongos. Igual ustedes se van a dar cuenta de que también son puros ciclos de reproducción. Y por eso ya ustedes ya tienen idea de cómo son los ciclos, entonces les va a ser un poquito más fácil. Entonces, como les decía, es un tipo de reproducción del tipo sexual y del tipo asexual. El tipo asexual, o también conocida como una reproducción vegetativa, ¿no? La reproducción asexual o vegetativa también se puede dar por fragmentación del talo. Entonces, cuando una parte del talo se rompe, que se continúa creciendo y va a ir desarrollando una nueva planta. Entonces sería por fragmentos, no por partes, por fragmentación. Luego también tenemos un tipo de reproducción por fisión, donde las células somáticas se reproducen de las células hijas. O sea, de una sola célula entra en mitosis y empieza a dividirse y a formar nuevas células. Eso sería por fisión, ¿no? Por fisión. Pues partiendo de una célula, que le llamamos una célula madre, que entra en divisiones de mitosis y va a formar nuevas células. Es como en las levaduras, que eso lo vamos a ver más adelante. También los hongos se reproducen por gemación, ¿ya? Generalmente, gemación quiere decir por una yema. También se sucede en las levaduras. O sea que el hongo, cuando empieza a reproducirse, forma una yema, como una yema en los vegetales, ¿no? Como una planta, ustedes le llaman una yemita, ¿no? De esa yemita va a salir un nuevo hongo. Entonces, por eso también se recibe el nombre por gemación. Gemación quiere decir una reproducción por yemas. Eso también ya lo vamos a estar hablando. Otra de las cualidades es la reproducción por medio de esporas. O sea, los hongos desarrollan gran cantidad de esporas. Ustedes, cuando ya veamos los cultivos o el microscopio, van a ver cientos de miles de esporas que forman los hongos en una pequeña área. Entonces, estas esporas, al germinar, desarrollan hifas. Pónganle cuidado a lo que les voy a hablar. Una espora, o sea, una espora de un hongo, cuando la espora empieza a germinar, desarrolla unos filamentos que reciben el nombre de hifas. Y toda esa masa de hifas recibe el nombre de micelio. Por ejemplo, cuando ustedes se olvidan un pedazo de pan o ven en la heladera o alguna fruta que está totalmente con una masa blanca, entonces eso quiere decir que ahí vamos a encontrar gran cantidad de esporas que están germinando y han desarrollado hifas. Y toda esa masa de hifas recibe el nombre de micelio. ¿Ya? Bien, eso sería la forma de reproducción por esporas. Encontramos que también las esporas pueden estar formadas o se originan por esporangios. La estructura que me va a formar las esporas se llaman esporangios.
Y también les dan el nombre de conidios, que eso vamos a hablar más adelante. En los conidios también se forman los esporangios y los esporangios forman las esporas. Entonces, esos son ya términos que ustedes poco a poco tienen que ir popularizándose para que les quede más claro. Entonces, ya estamos hablando de un tipo de reproducción por esporas. Ya cuando veamos ya las clases de hongos, entonces ya ahí vamos a ver los ciclos, cómo es un tipo de reproducción por esporas. Bien, para que en el tipo de la reproducción sexual, ustedes ya saben que para que haya la reproducción sexual se requiere la presencia de dos gametas que sean compatibles. Las gametas tienen que ser compatibles, o sea, tiene que ser una positiva y la otra negativa para que se fusionen y así originen una cigota o después un embrión y de ahí sale una nueva planta. Entonces, igual tienen que tomar en cuenta que para que haya la reproducción sexual tienen que tener gametas compatibles. También vamos a encontrar en la reproducción sexual zoosporas. Ya hablamos de las zoosporas. ¿Cuál es la diferencia de una espora y una zoospora? ¿Quién me puede decir? ¿Ah? ¿Cómo dijo? ¿Cuál es la diferencia de una espora y una zoospora? ¿Se acuerdan? La diferencia en que hay una espora y una zoospora. Acabamos de ver todo el tema de algas, ¿recuerdan? Ingeniero, que la espora tiene movimiento y flagelo y la zoospora no tiene flagelo. Al contrario, de la zoospora tiene flagelos, tiene movimiento, y en este caso la espora no tiene movimiento, ¿ya? Entonces esa es la gran diferencia, la zoospora tiene flagelos, en cambio la espora no, ¿ya? Bien, entonces continuamos, ya le estaba hablando de lo que es el tipo de la reproducción. Para que haya la reproducción sexual, como les decía, se requiere la presencia de dos gametas compatibles. Cuando se encuentran dos gametas, hay unas etapas previas para antes de fusionarse las dos gametas. La primera, esas etapas reciben el nombre por ejemplo, recibe el nombre de la plasmogamia, donde se reúnen o se encuentran las dos gametas, sus dos núcleos quedan muy juntos, pero no se fusionan. Esa etapa previa donde se encuentran los dos núcleos recibe el nombre de plasmogamia. Y para que haya la fusión de las dos gametas, también hay diferentes formas. Y una puede ser por copulación por una forma llamada copulación planogamética. O sea, cuando se fusionan dos gametas totalmente desnudas, o sea, que no tienen ningún tipo de flagelos, una de ellas también puede ser móvil, la otra no. Y entonces esa fusión recibe el nombre de planogaméticas. Y esta puede ser también del tipo isogámicas o también anisógamas. Isos quiere decir igual, ¿no? Que pueden ser gametas iguales. Y anisógamas que pueden ser gametas de diferentes tamaños, una más pequeña y otra más grande. También hay un tipo de ¿Si puedes repetir lo que dijo? Es que no se escuchó, por favor. Ya, ¿cuál? Lo de la copulación planogamética, ya. La copulación planogamética es cuando se fusionan dos gametas desnudas. O sea que las células puede ser una móvil, la otra no. Puede ser de tipo isogámica, pueden ser las dos gametas, pueden ser iguales, o también puede ser isogámica, o también puede ser anisógamas, cuando una de las gametas es más grande que la otra. Entonces, ese es un tipo de reproducción llamada planogamética.
También hay otro tipo de fusión de las gametas por contacto de las gametas, por contacto gametanquial se llama, por contacto gametanquial, donde las dos gametas, obviamente una positiva y otra negativa, se ponen en contacto. Una de ellas puede desarrollar un tubo de conjugación llamado tricogina y a través de ese tubo puede pasar la célula, en ese caso el núcleo, ir a fecundar al otro núcleo. Entonces, eso por contacto gametanquial. También hay por copulación gametanquial, donde todo el contenido de una célula se fusiona con la otra célula. Ese sería el nombre de copulación gametanquial. De una célula sexual positiva y otra negativa, todas las células se fusionan, entonces, en ese caso, recibe un nombre de copulación gametanquial. Luego también hay otro tipo de fusión llamada espermatización, cuando la estructura masculina desarrolla un espermatozoide y ese espermatozoide va en busca de la gameta femenina. Ya puede ser con flagelo, puede estar en un medio líquido, puede desplazarse en busca de la gameta femenina. Y después viene el proceso en que se unen los dos núcleos. Cuando se fusionan ya los dos núcleos, entra al proceso de carigamia y luego ya entra a lo que nosotros conocemos como el proceso de meiosis. Y el resultado de esa meiosis va a formar una cigota diploide y después ya empieza a dividirse en mitosis para formar 4 núcleos nuevos que resultan de esa mitosis. Bien, eso sería lo que son los sistemas de reproducción de los hongos. Serían los diferentes sistemas de reproducción de los hongos, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Bien, aquí ustedes pueden ver, aquí tenemos el conjunto de un hongo. Ustedes, este hongo de copa o de sombrerito, que ustedes lo conocen, todo el mundo los ha visto. Entonces ustedes pueden ver, todo esto son hifas. Toda la estructura del hongo está formado por hifas. ¿Ya? Entonces la única diferencia es que estas hifas tienen diferentes patrones genéticos. O sea, van a tener diferentes, o sea, como les dijera, tienen diferentes funciones. O sea, cada una de estas hifas también tienen su respectiva función. ¿Ya? Una de estas hifas se van a encargar de la reproducción. Otras se van a encargar del procesamiento y de la conducción de sus nutrientes. Otras se encargaban de la parte de absorber esos nutrientes. Entonces, en toda la estructura del hongo está formado por este tipo de células llamadas hifas. Entonces aquí pueden ver, todo esto son hifas, una gama de filamentos. Acá tenemos también este hongo, todo esto son hifas. Y como les decía, todo el conjunto de hifas, toda la masa de hifas, se llama micelio, recibe el nombre de micelio. Entonces aquí se conoce como micelio el conjunto de hifas que forman la parte vegetativa de un hongo. Los cuerpos vegetativos de la mayoría de los hongos están constituidos por filamentos pluricelulares denominados hifas. Entonces, nuevamente les repito que la estructura del hongo está formado por estos filamentos que se llaman hifas. Y el conjunto de hifas, toda la masa de hifas, recibe el nombre de micelio. Y estas hifas, como les decía, tienen diferentes funciones. ¿Ya? Aquí podemos ver la estructura ya de una hifa. ¿Ya? Aquí podemos ver la división de una célula con otra.
esta división recibe el nombre de septo. Es como un poro, como un anillo, que también permite la circulación de los nutrientes de una célula a otra. Entonces, esta división de la hifa recibe el nombre de septos. Entonces, también la estructura celular de las hifas contiene sus respectivas vacuolas. También están formadas por pared celular. Tiene membrana plasmática. Tienen sus núcleos. En cada célula tiene su respectivo núcleo. También contiene mitocondrias. ¿Ya? Y entonces ahí pueden ustedes ver toda la estructura que contiene una célula hifal. Ahí pueden ver en esta imagen lo que es la célula hifal. Tenemos el dolíporo, que es el pseudolíporo, es lo mismo, septodolíporo o dolíporo, que eso ya lo vamos a pasar más adelante. Y donde ustedes ya pueden ver la estructura de una célula vegetal, en este caso es una célula de un hongo o de una célula de una hifa. ¿Ya? Bien, entonces como ustedes ya pueden aplicar, esa es la estructura de las hifas. Y las hifas también tienen diferentes funciones. Como les decía anteriormente, tienen diferentes funciones. Y también pueden desarrollar diferentes de acuerdo a su función. También se le da el nombre, por ejemplo, de apresorios. Los apresorios, estos quiere decir que son órganos de fijación. O sea, son un tipo de células hifales que tienen la capacidad de fijarse en el sustrato. ¿Ya? Se fijan al sustrato, entonces donde se agarran la hifa en el sustrato, en el cuerpo del vegetal, entonces desarrolla ese tipo de apresorios, que son hifas cortas, especializadas, que se pegan en el hospedero. Entonces esa es una de las funciones de este tipo de hifas, hifas apresorios. Entonces, que le permite fijarse en el cuerpo de cualquier planta o de cualquier hoja o cualquier fruto, lo que sea. Luego otro tipo de hifas llamadas hifopodios, que son un poco de hifas de forma ya definida, de una forma regular, pero igual cumplen la misma función. O sea, la estructura celular de este tipo de hifa es constante. En cambio, en los apresorios es variada. Entonces puede tener diferentes formas. Luego tenemos otra serie de hifas conocidas como hifas depredadoras. Las hifas depredadoras, tenemos este tipo de hifas que tienen la capacidad de capturar diferentes insectos o protozoos que se encuentran en el suelo. Entonces, hay hongos que también atacan a los insectos. Entonces, estas son conocidas como hifas depredadoras. Digamos, cae una espora, por ejemplo, cae una espora en el cuerpo de cualquier insecto, cualquier insecto. La espora germina, desarrolla estas hifas, y estas hifas tienen la capacidad de perforar el cuerpo del insecto. Lo perforan y sustraen todo el contenido del insecto hasta matarlo. Entonces, por eso es que tienen ese nombre de hifas depredadoras. Bien, después tenemos otro tipo de hifas llamadas esnemas, que son tipos de hifas más alargadas, son más delgadas, algunas también son uniformes con relación a su tamaño y forman grandes cordones que pueden llevar o no esporas. ¿Tenemos tiempo todavía?
¿Me está escuchando? Perdón. Sí, doctor. Ya. Sí, se escucha. Ya, gracias. Pensé que se había cortado. Sí, tenemos 6 minutos. Bien. Luego tenemos otro tipo de IFAs llamadas IFAs infectantes. O sea, también ese tipo de IFAs son las que tienen la capacidad de invadir, pues digamos que invaden el cuerpo o el tejido de un vegetal o de cualquier persona o cualquier animal, donde las IFAs se van expandiendo y van invadiendo todo un organismo, todo un cuerpo. Entonces, esas son conocidas como IFAs infectantes. O sea, a medida que se van desplazando, invadiendo el tejido, van formando una serie de austorios, que tienen la capacidad también de perforar y de absorber todos los nutrientes de una célula. Entonces, ese sería este tipo de IFAs, conocidas como IFAs infectantes. Luego también tenemos otro tipo de IFAs llamadas IFAs estalón. Por ejemplo, una IFA se eleva, hace contacto nuevamente con la superficie donde se encuentra y se arraiga. Y ahí forma apresorios, y donde forman apresorios, esos apresorios van y rompen la célula y se va alimentando. La IFA continúa creciendo y se sigue multiplicando, así como les dieron un ejemplo, como a veces el pasto. El pasto, pues, ustedes a veces notan que va creciendo, se va extendiendo el pasto así en el suelo. Lo mismo sucede con este tipo de IFAs. Entonces, por eso recibe el nombre de estalón. O sea, se levanta, hace contacto, sigue creciendo, se levanta, hace contacto y así va invadiendo y va destruyendo todo el tejido vegetal. Bien. Serían las IFAs. Ya. Luego también tenemos otro tipo de IFA llamadas clamidosporas, que son células perdurantes que desarrollan una pared gruesa de color oscuro. Se forman cuando hay diferencias nutritivas en el curso normal de la vida de determinados hongos. Se llaman clamidosporas. Generalmente, cuando las condiciones no le son favorables al hongo, por eso a veces los hongos es difícil controlar. A veces para controlar un tipo de hongo o una enfermedad de un hongo se requiere bastante tiempo. ¿Por qué? Porque el hongo tiene la capacidad de encapsularse. La espora tiene la capacidad de formar una pared celular propia y le permite estar ahí en letargo un buen tiempo. Y cuando ya ve que las condiciones le son favorables para reproducirse, rompe esa pared celular y continúa creciendo. Entonces, es como una forma de protección que tiene este caso el hongo, ¿no? Por eso hay hongos que no se pueden controlar de un día para otro. Hacer una curación de una enfermedad de un hongo requiere bastante tiempo, ¿no? Bien. Eso sería una pequeña introducción de lo que son los hongos. Bien, entonces ya entraríamos ahora a hablar sobre lo que son la clasificación de los hongos. Vamos ya a ver clasificación de los hongos. A ver qué tenemos acá. A ver. Bueno, aquí tenemos las diferentes esporas. Ahí pueden ustedes ver las esporas. Todo esto es una masa de esporas. Todos estos puntitos son esporas. ¿Ya? Aquí tenemos una zoospora, que ustedes ya saben, que tiene flagelos, tiene movimiento. Entonces aquí tenemos esporas. Estas son zoosporas. ¿Ya? Luego tenemos lo que son la formación de conidios. Estos conidios, aquí que parecen ese tipo de, como si fuera un racimito así dividido.
Son conidios y estos conidios me producen conidiosporas, ¿ya? Luego tenemos este tipo de cigosporas, como les decía, son esporas que han formado una espora de resistencia y recibe el nombre de cigospora. Esa parte oscura es la capa protectora que les decía anteriormente. Es una capa oscura, una capa de celulosa donde la espora se protege. Entonces la espora se protege hasta cuando ya las condiciones le favorables. Entonces se rompe esa pared celular y sale la espora. Aquí tenemos lo que son ascoesporas, donde las esporas forman una serie de ascas. Esa estructura que ustedes pueden ver ahí en forma de sacos. Estos son sacos que tienen esporas, ¿ya? Es una bolsita que me contiene 8 esporas, en este caso ascoesporas, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí también se reproducen las esporas. Bien, ya entramos nuevamente. Bien, ya han entrado, ¿no? Ya han entrado todos, creo, ¿no? A ver. Esperaremos un minutito, un ratito más que están entrando. Doctor, disculpe, esto Dígame. de las esporas, zoosporas, conidia, etcétera, ¿ya son la clasificación de los hongos? No, todavía. Estamos hablando todavía de las esporas. Ahorita vamos a entrar a la clasificación, ¿ya? Solamente les estoy mostrando las esporas, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar las esporas? ¿Ya? Entonces, ahorita ya vamos a entrar en lo que es clasificación. Y ya vamos a entrar a la primera subdivisión, que se llama Myxomycetes, también conocidas como Myxomicotinas o hongo común Myxomycete. Ya, doctor. ¿Ya? Y otra preguntita, disculpe, Dígame. el libro que nos dijo, ¿cuándo estará disponible? Sí, yo creo que la otra semana ya. La otra semana ya va a estar disponible todo el libro, ¿ya? Ok, doctor, gracias. Listo. Bien, entonces ahí ya podemos ver las formas en que vamos a encontrar las esporas, ¿no? Entonces, como les decía, estas son las esporas. Esta es una zoospora, ¿ya? Entonces, estos son conidios. Ustedes ya lo van a ver en el microscopio, son conidios.
Este son el caso de las cigoesporas, o esporas de resistencia, una ascoespora, y eso es un cleistotecio, ¿no? Le está hablando del cleistotecio, aquí pueden ver que esta es una forma de reproducción, es un tipo de reproducción, y dentro forma una estructura de pared celular, y dentro de este cleistotecio se forman las ascas. ¿Ya? Hay un tipo de reproducción sexual, ese tipo de reproducción sexual se protege mediante un cleistotecio, y después este cleistotecio se rompe y me libera nuevas ascas con ascoesporas, que eso ya vamos a ver más adelante. Bien. Aquí tenemos otro tipo de estructura de los hongos, de los que vamos a ver. Tenemos este que recibe el nombre de peritecio, esta estructura que forma como un saco también acá, se llama peritecio. También me produce esporas, estas son ascas que me producen esporas. Luego tenemos este tipo de basidiosporas. Estos son llamados basidios, y cada basidio me produce 4 basidiosporas, ¿ya? Luego tenemos pteriosporas, que es una fase, esta es una fase de reproducción previa. Entonces, estas pteriosporas me van a formar también esporas, y también recibe el nombre de uredosporas, que también me va a formar esporas. Estas son estructuras, digamos, estructuras hifales que tienen la capacidad de producir esporas. Bien, entonces ya hablamos sobre qué era la reproducción de los hongos, la forma de reproducirse. Acá pueden ustedes ver la cantidad de esporas que se forman. Acá podemos ver el sistema de reproducción de los hongos, que esto lo vamos a desarrollar. Ahí pueden ustedes ver cómo caen las esporas, caen al suelo, las esporas germinan, desarrollan micelio y ahí forman un nuevo cuerpo. Es un tipo de reproducción vegetativa, un tipo de reproducción asexual. Ahí pueden ver la forma del hongo, tiene un sombrerito, ¿ya? Aquí una serie de láminas. Aquí tiene una capa protectora que se llama himenio. Este tallito del hongo recibe el nombre de pedicelo. La parte de abajo, que es ensanchada, recibe el nombre de volva. Y de esta volva salen las hifas, que son las que se encargan también de absorber los nutrientes, y también van a cumplir diferentes funciones. Entonces, más o menos esa es una estructura de un hongo, ¿ya? Que eso también ya lo vamos a, poco a poco lo vamos a ir desarrollando. Igual aquí tenemos un tipo de penicillium. Estos son hongos llamados penicillium. Este es un hongo llamado Aspergillus flavus, que es muy común. Que eso solamente para que ustedes vean la diferencia de la estructura que tienen los hongos, ¿ya? Doctor, Dígame. ¿será que puede poner la anterior página antes de reproducción en los hongos, por favor? ¿Cuál? ¿La anterior? ¿Esta? La 168. No, la otra, la anterior. ¿Esa? Sí. ¿Me dice cuál? ¿No hay más? Está bien, ya le saqué captura. Gracias. Ya. Vean, aquí nuevamente tenemos las clases de IFAS. Hasta la clase de estalón, ¿ve? Cómo se levanta el estalón y hace contacto. Después las diferentes clases de IFAS. Estas se llaman las IFAS estalón. 3 clases de IFAS. Tenemos el estalón, tenemos la forma de un apresorio. Estos apresorios son los que perforan los tejidos, las células,
Aquí te forman los austorios. Esos austorios son como deditos, como se ramifican, que son los encargados de absorber todo el nutriente, los nutrientes de la célula. Y así van destruyendo los tejidos. Así se va multiplicando el hongo, se va alimentando y va destruyendo el tejido, los tejidos vegetales. O también si una espora cae en los pulmones o cae en alguna parte del cuerpo humano, también la puede infectar igual. Y estos son los esclerosios. Estos son los órganos que les decía de protección que tienen las esporas para poder sobrevivir en caso de que las condiciones no les son favorables. Bien, aquí tenemos un pequeño resumen de lo que es la reproducción asexual, lo que es la reproducción sexual tipo gámica. Aquí tenemos la reproducción asexual, donde la célula entra por división binaria, por mitosis, y se reproduce de una sola célula, ya forman dos células, una célula nueva. Por formación de yemas, aquí como les decía, también ese tipo de reproducción por yemas, ahí se ha formado una yemita. Ya el núcleo se divide en dos y uno de los núcleos se va a la yema y luego esa parte de la yema se separa y ya forma una nueva célula. Acá ya de una sola célula ya se han formado varias esporas y eso sería los tipos de reproducción asexual. Y aquí tienen un oogonio y un anteridio, que ya hemos hablado también en las algas. Este es el órgano masculino, el órgano femenino. Este me produce espermatozoides, este me produce ósferas o esporas. Los espermatozoides se liberan y van a fecundar a estos núcleos o ósferas. Y esos serían los tipos de reproducción sexual y tipo de reproducción sexual orgánica. Bien, ahora sí entramos a ver este primer tipo de hongos llamados hongos myxomicetes. Estos hongos llamados myxomicetes entonces pertenecen a la subdivisión myxomicotina. Es la primera división que vamos a ver. Son los myxomicetes u hongos mucosos. Generalmente se desplazan y reciben el nombre también de tipo amiboideo. Como les decía, este hongo tiene la capacidad de desplazarse, tiene movimiento por deslizamiento, por contracción, como si fuera una ameba. Y está formado por una masa de protoplasma que está limitada por una pared o cubierta gelatinosa. Son multinucleados y también reciben el nombre de plasmodio. Reciben el nombre de plasmodio porque se asemejan a un plasmodio y también porque tienen movimiento. Como ustedes pueden apreciar, ese plasmodio tiene diferentes colores. Hay colores blancos, negros, rojos, ¿ya? Hay rosados. Ustedes pueden apreciar que este tipo de hongo tienen diferentes colores. También los hay incoloros. Se mueven en forma tipo amiboideo. Se desplazan en forma lenta sobre el suelo, sobre el sustrato. Ingiriendo, también tiene la particularidad de ingerir partículas sólidas, partículas orgánicas que les sirvan de alimento. Si ustedes ven este hongo y le colocan un poquito, una papilla de avena, va a ver cómo el hongo se la empieza a devorar, se la empieza a comer. En video, no sé si de pronto tengamos esa oportunidad para rescatarlo este video para que ustedes lo puedan ver, este tipo de hongo. Perdón, ¿de qué dijo que estaban formadas? Está formada por una masa de protoplasma, tipo gelatinoso. Son multinucleados. No tienen una forma definida. No tienen una estructura, un cuerpo bien definido porque se desplazan como si fuera un plasmodio, ¿ya? Y ese plasmodio tiene diferente coloración o a veces es incoloro.
se mueve de una forma amiboidea, se asemeja a una ameba, como vieron en las algas. Se desplaza en forma lenta sobre el suelo, sobre el sustrato donde se encuentra, y también tiene la particularidad de ingerir partículas sólidas, orgánicas. Su cuerpo está limitado por una vaina gelatinosa, flexible, ¿ya? También contiene una pared, mientras que la misma permanece. Este tipo de pared no es estable, o sea, no le da una forma definida al hongo. Y esta pared se va desgastando a medida que el hongo va avanzando, va dejando un rastro de la pared. Y a medida que va desgastando esa pared, va generando nuevas paredes de protoplasma. Así que a medida que avanza va dejando una huella mucosa, ¿ya? Y a medida que va avanzando en esa huella también va dejando todas las sustancias de desecho. Todo lo que no le sirve ya al hongo lo va eliminando, lo va desechando. Este tipo de hongo también contiene vacuolas contráctiles, que es la que vienen a cumplir esa función secretora. Generalmente se encuentran en donde hay materia orgánica muerta o en descomposición, o también donde hay restos de vegetales, donde hay heces fecales de animales, generalmente de animales herbívoros. También se pueden encontrar en los cultivos, en los cereales, en el maíz, en el trigo, en la avena, en la cebada, etc. Y aquí tenemos el primer ciclo de reproducción. Su ciclo de reproducción de los myxomicetes. A ver si lo voy a tratar de ampliar un poquito. Bien, ahí pueden ver el plasmodio. Ese es el plasmodio que se desplaza. Y vamos a hablar sobre lo que es su sistema de reproducción. Entonces también se tiene un tipo de reproducción sexual y también de un tipo de reproducción asexual. Cuando viene la etapa reproductiva, en una parte vamos a hablar de este tipo de reproducción, primer ciclo de reproducción llamado asexual o vegetativo. Cuando ya viene la parte de reproducción, en un sector determinado del plasmodio, se empiezan a formar esporangios. Aquí pueden ver la formación de un esporangio. Tiene un pequeño tallito llamado pedicelo y aquí se forma un esporangio. Y este esporangio que tenemos acá, lo vemos acá, me va a producir esporas. Estas esporas tienen la capacidad o van a ser liberadas ya cuando maduran las esporas. Esto se rompe y me libera las esporas. De estas esporas, aquí ya pueden ver que la espora está germinando y directamente al germinar puede venir y formarme un nuevo plasmodio. Ese es un nuevo plasmodio. ¿Ya? Entonces, ese sería lo que es el tipo de reproducción asexual. ¿Ya? Aquí me gustaría que ustedes le pongan un poco de atención, por favor, un poco de atención, porque este ciclo tiene varias salidas. Por favor, su micrófono, alguien está moviendo su micrófono bastante.
Auxiliar, no, doctor, es Daniela. Ya, a ver, Daniela, por favor. Ya, gracias. Entonces, como les decía, por favor, pongan un poquito de atención porque aquí este ciclo tiene varias salidas. Bien, entonces, como les decía, aquí me forma un esporangio. Este esporangio me va a formar esporas y aquí la espora ha germinado y me forma en este caso, recibe el nombre de una mitsamida, una mitsamida. Este nuevo órgano, al espora germinar, este nuevo organismo que me forma recibe el nombre de mitsamida. Y esta mitsamida puede germinar y puede desarrollarse inmediatamente, me puede formar un nuevo plasmodio. Pero también sucede que esta mitsamida puede tener cargas diferentes, puede tener núcleos positivos y núcleos negativos. Y en ese caso, aquí se fusionan, aquí ya viene un proceso sexual y pues forma una cigota diploide que entra en mitosis y nuevamente me forma un plasmodio. Y ese plasmodio ya sería de tipo sexual, póngale cuidado, de tipo sexual. También puede suceder que estas mitsamibas que tenemos acá se me conviertan en zoosporas, O también nos reciben el nombre de mixozoosporas, reciben el nombre de mixozoosporas. O si quieren directamente zoosporas, no hay ningún problema. Y esas mixozoosporas igual tienen cargas diferentes, una negativa y otra positiva. Se fusionan, igual me forman una cigota diploide y de esa cigota diploide me forman un nuevo plasmodio, una nueva planta, un nuevo hongo, ¿ya? Y ese sería su sistema de reproducción sexual. Entonces, como ustedes pueden ver, ahí tienen varios pasos para que se multipliquen este tipo de hongos. ¿Alguna pregunta? Ahora pueden hablar. ¿Alguna duda? ¿Está claro el ciclo de reproducción? Sí. Bien, entonces yo quería que les quede claro que aquí este hongo, este tipo de hongo, generalmente los hongos tienen muchas formas de reproducirse, varias formas de reproducirse. Bien, continuamos. Bien, eso sería todo lo relacionado con lo que son los myxomicetes, conocidos como hongos mucosos del tipo amiboideo, ¿ya? Bien, aquí tenemos este ciclo acá, el ciclo del muco, pero no quiero darlo todavía. Entre los ficomicetes. Ya un momentito, por favor, voy a ordenar acá mis apuntes. Bien. Ahora ya entramos a otro segundo grupo, otra segunda clase de hongos que pertenecen a los ficomicetes. Tenemos los ficomicetes. Y aquí tenemos una primera clase conocida como Chytridiomycetes. Chytridiomycetes, perdón. Desde aquí vienen ficomicetes y tenemos un ejemplo representativo que son los Chytridiomycetes. Bien, vamos a hablar de lo que son los ficomicetes. Este grupo, primer grupo o segundo grupo conocido como hongos ficomicetes.
Generalmente son tipo de hongos llamados filamentosos. Y este tipo de hongos producen numerosas esporas en un esporangio. Entonces, aquí tienen las hifas, ¿ya? Estas hifas empiezan a desarrollar y primero forman un esporangióforo. Este cuerpito, este tallito se llama esporangióforo. Y en su terminación del esporangióforo me forman un esporangio. Y ese esporangio es el que me va a formar cientos de miles de esporas. Ahí pueden ver el esporangio. Entonces, repito, la hifa desarrolla un esporangióforo. Y luego del esporangióforo me forma un esporangio. Y este esporangio es el que me va a formar cientos de miles de esporas. Doctor, disculpe, no se le puede entender, es que hay un micrófono encendido. ¿Cómo? Que A no ver, se ¿quién le es el que puede produce entender ruido? bien. ¿Quién está produciendo ruido? Hay un micrófono encendido y no se le puede escuchar bien. Por favor, su micrófono apáguenlo. ¿Ya? Bien. Entonces, una de las características de estos ficomicetes es que desarrollan sus hifas y desarrollan un esporangióforo. Ese tallito que tenemos acá recibe el nombre de esporangióforo. Y en la terminación del esporangióforo me forman una estructura globosa que recibe el nombre de esporangio. Esto es un esporangio. Acá dentro del esporangio me va a formar cientos de miles de esporas. Entonces esto se rompe y me libera gran cantidad de esporas. Esa es una de las características que tienen en este caso, los ficomicetes, que producen numerosas esporas. También esas esporas pueden ser zoosporas. Esas esporas al germinar se convierten en zoosporas. Parasitan gran variedad de plantas, se encuentran también en el suelo, en el agua, en los charcos, que también pueden atacar a los insectos, a los animales, también donde hay residuos orgánicos, ya, o generalmente donde hay madera en descomposición, también es común encontrarlos, y generalmente donde hay estiércol o generalmente estiércol de animales que consumen vegetales. Ahora, estos ficomicetes que les estoy hablando, encontramos otras divisiones, otras clases, que son los citridiomicetes, los omicetes y los zigomicetes. Encontramos tres tipos diferentes de hongos que pertenecen a los ficomicetes, que son los citridiomicetes, que están viendo ahorita ahí en pantalla, los citridiomicetes, los omicetes y los zigomicetes. Estos citridiomicetes que ustedes ven ahí, también, como les decía, también producen esporas con un solo flagelo posterior y liso. Igual contienen una pared celular compuesta por quitina. También se reproducen sexualmente y asexualmente. La reproducción sexual, o sea, implica la formación de gametos unicelulares definidos, que va igual que al fusionarse, forman cigotos, diploides, y igual de ese cigoto va a formar un nuevo hongo. Y en el caso de los citridiomicetes, son hongos simples, viven, como les decía, en aguas estancadas, también sobre el suelo, producen zoosporas. También estas zoosporas
pues, se pueden reproducir de tipo sexual. También se pueden producir en casos de esporas, y muchos de estos hongos son parásitos obligados. También los hay de tipo saprófito, se alimentan por medio de los austorios, como vimos anteriormente, y destruyen los tejidos del hospedero. Generalmente el núcleo, cuando empieza a dividirse, cuando entra en la etapa de reproducción, se puede entrar en mitosis y formar formar 4 nuevos núcleos, o sea, 4 nuevos tipos de plantas. O sea, su ciclo de reproducción es idéntico, muy parecido al que vimos anteriormente de los micetes, igual con la fusión de las zoosporas, que las zoosporas se fusionan y originan una cigota, y de esa cigota pueden formar nuevas esporas o zoosporas. Esas zoosporas nadan por un tiempo, igual se aquietan y pueden continuar el tipo de reproducción sexual o asexual. Bien. No tiene este tipo de hongos no tiene ninguna importancia económica, solamente contribuye a los ciclos del carbono en el proceso de los nitrógenos, en la descomposición de la materia orgánica, y pues no tiene ninguna importancia económica. También pueden causar daños a los cultivos, formar un tipo de hernias en las plantas. Pues es común encontrarlo en el cultivo del maíz. Ataca la parte aérea de la planta, formando grandes manchas, sobre todo en la mazorca del maíz. Y produce una enfermedad en el maíz llamada Physoderma maïdis, que es este tipo de hongo que destruye los granos de la mazorca. Bien, aquí tenemos el otro grupo de hongos conocidos como oomicetes, y esos oomicetes producen oosporas. De ahí viene el nombre de oomicetes, porque producen oosporas. Aquí encontramos centenares de especies que se distinguen por la formación de oosporas. Entonces, estas oosporas son generalmente de origen sexual. Igual tienen un talo vegetativo tipo diploide. También se pueden reproducir asexualmente mediante zoosporas biflagelados. Su talo es unicelular y forma abundante micelio, un micelio de tipo filamentoso y un micelio de tipo ramificado. Los oomicetes generalmente se encuentran en lugares húmedos, también en el suelo, y pueden formar esporas, y estas esporas también germinan inmediatamente. Entonces ahí pueden ustedes apreciar lo que son los hongos oomicetes y la formación de una gran oospora. Entonces esto se rompe y me liberan los centenares de esporas que tienen. Y aquí tenemos, dentro de los oomicetes, tenemos este tipo de hongo conocidos como saprolineares, y también otro llamado
peronosporales. Entonces, este tipo de hongos saprolegniales, ahí pueden ver su ciclo de reproducción, un tipo de reproducción asexual y un tipo de reproducción sexual. En los saprolegniales, los hongos saprolegniales se encuentran comúnmente en aguas dulces, también habitan en suelos húmedos, son saprófitos, se encuentran en los restos de los vegetales, animales muertos y también parasitan a las algas. También solo podemos encontrar en los peces, en los animales acuáticos, también terrestres, en las plantas, en las raíces de las plantas vasculares. Se caracterizan porque desarrollan un abundante micelio, ¿ya? También en las terminaciones de sus hifas forman esporangios y de esos esporangios va a formar esporas. También tiene su tipo, como les decía, tiene su tipo de reproducción asexual. Acá podemos ver la masa de hifas y estas hifas generalmente en la terminación de la hifa, ahí pueden ustedes apreciar que me forman zoosporas. Aquí tenemos un esporangio, son esporangios que me van a liberar zoosporas. Ahí tenemos ya una zoospora libre, está ya con su flagelo, nadando libremente. Llega el momento en que pierde su flagelo, lo contrae, ¿ya? Y empieza a dividirse y entra en mitosis y para luego ya germinar y desarrollar un nuevo hongo. Ese sería un tipo de reproducción asexual. Y acá tenemos un tipo de reproducción sexual de tipo oogámico, donde va a formar oogonios y va a formar anteridios. Y de ese oogonio y anteridio me forma una óspera diploide, de la cual va a desarrollar un nuevo hongo. Entonces, esos serían sus dos ciclos de reproducción, del tipo sexual y del tipo asexual. Perdón, ¿qué dijo que desarrollaban en abundancia? Tensomicelio, micelio. Todo esto cuando se forma una gran masa de hifas se recibe el nombre de micelio. Ya. Luego tenemos estos peronosporales, igual, ese tipo de hongo. Estos hongos son terrestres, no son acuáticos, son parásitos obligados, desarrollan igual, como les decía, un intenso micelio que está formado por hifas ramificadas, que esas hifas producen austorios y esos austorios destruyen el tejido. Es muy común encontrarlo en el cultivo de la papa. Generalmente produce una enfermedad llamada el hongo de la papa, conocido como Phytophthora infectans, tipo de Phytophthora infectans. Aquí podemos ver la espora o el esporangio que ha formado una zoospora. Esa zoospora cae sobre el tejido. Vamos a hablar sobre una hoja de la papa. Esa zoospora empieza a germinar directamente. Ahí rompe el tejido o puede entrar por los estomas, por el camino más fácil. Ahí forman sus hifas y desarrolla una masa de hifas en el tejido, obviamente que va destruyendo todas estas células y llega el momento en que la atraviesa totalmente a la hoja, pasa al otro extremo de la hoja. De la cara superior puede pasar a la cara inferior. Y aquí ya forma conidios. Ahí podemos ver que parecen como si fueran pequeños limones. Se llaman conidios. Y de esos conidios forman nuevos conidióforos y esos conidióforos forman conidiosporas.
Esa es una de las características que tiene este hongo peronosporales. Generalmente, cuando la espora o esta zoospora germina en el agua, también tiene la capacidad de nadar libremente y, y después de aquietarse y nuevamente germinar el hongo. Y por último tenemos... Doctor, en la anterior diapositiva estaba diciendo que las saprolineales tienen reproducción asexual y sexual, y Sí. lo que es la peronosporales, Igual, asexual y sexual. igual sí. Produce sus conidios. Igual ese conidio puede producir esporas. Estas esporas germinan y pueden formar zoosporas. Aquí estamos viendo en el ejemplo una zoospora que está germinando y está atacando al tejido, ¿ya? Igual tiene el mismo sistema de reproducción, los mismos sistemas de reproducción, ¿ya? Ya, doctor, está bien. Gracias. No, está bien. Y por último tenemos los mucorales, a ver si quieren que tengo... Bien, ya está entrando nuevamente. Todo esto de los hongos se encuentra en el texto también. Apague su micrófono, por favor. Ya. Esperaremos un minutito más. Doctor, disculpe, ¿lo puede mover la imagen un poquito más arriba para sacarle? Ahí. Es igual el mismo ciclo de la Phytophthora infectans, igual. Como les decía, este tipo de hongo ataca realmente a la papa, la pudre totalmente a la papa, a la hoja la destruye, la vuelve ceniza prácticamente, la envuelve totalmente a la hoja y a la papa totalmente la pudre. Es que lo puede bajar un poquito, por favor, es que se me incompleta la página. Ya, a ver, ahí o no, te lo voy a bajar un poquito el tamaño. Ahí, ¿está bien? Sí, gracias, Sí. doctor. Ya. Entonces, siguen ingresando, vamos a esperar un minutito.
Creo que ya están todos, ¿no? Ya continuamos. Entonces aquí tienen el mismo ciclo de reproducción de los ovomicetes, el caso de la Phytophthora infectans, que les decía, que ataca al cultivo de la papa. Esto ocasiona muchos daños en el cultivo de la papa. Realmente las esporas caen en las hojas, las destruye totalmente y después va bajando y va destruyendo hasta podrir totalmente la papa. Entonces tienen lo que es el tipo de cómo se forma este tipo de reproducción sexual. Dipogámica forma un ogono y un anteridio. Igual forma una cigota diploide y de esa cigota se va a formar un nuevo hongo. Germina, después desarrolla un esporangio y ese esporangio me libera esporas o zoosporas. Caen en el tejido y lo infectan normal, como siempre. Bien. Ahí tenemos unos ejemplos de los hongos Zygomycetes. Ahí tienen ese ejemplo del caso de los Zygomycetes. Con ustedes. Audio, por favor. Su micrófono, por favor. Entonces ahí pues cuando ustedes olvidan un pedazo de pan y después lo encuentran con un verde, ahí pues nos va a apreciar el tipo de hongo. Esos son conocidos como Zygomycetes. Su nombre se refiere a la producción de una espora de resistencia de origen sexual llamada Zygospora. Y de ese ya viene el nombre de Zygomycetes. Zygo es una palabra griega que quiere decir semilla. Entonces es una espora que toma la forma de una semilla, o sea, se protege la espora como una espora de resistencia. Y esa espora de resistencia es de origen sexual mediante dos gametas, una masculina y otra femenina. Este tipo de hongos contienen su pared celular con gran cantidad de quina. También contienen poliglucosamidas, glucanos, que son el sostén de la pared celular. Son tipos de hongos que van de saprobios a parásitos y aquí tenemos lo que es un hongo llamado mucorales, que es la representación de este tipo de hongos. Y este hongo mucorales, acá tenemos, ahí tenemos el ciclo de reproducción del mucus. Generalmente también es muy común encontrarlo en el estiércol de los animales. Ahí podemos ver el ciclo de reproducción del mucus. Tenemos un tipo de reproducción sexual y un tipo de reproducción asexual. El tipo de reproducción asexual podemos partir del cuerpo del hongo. Aquí tenemos esta parte se llama un esporangióforo y esto es un esporangio. Este esporangio me libera esporas. Esas esporas se liberan, germinan y van a desarrollar un nuevo hongo. Ese sería el tipo de reproducción asexual. Ahora, el tipo de reproducción sexual es más interesante porque aquí igual podemos partir, si quieren, igual que acá podemos partir de esta estructura de hongo que al germinar me forma un esporangióforo, forma el esporangio y aquí me libera las esporas. Acá la diferencia que estas esporas van a formar micelios van a formar hifas, pero esas hifas tienen diferentes cargas. Unas tienen sus núcleos
positivos y otra hifa con sus núcleos negativos. Aquí ustedes pueden apreciar donde se han encontrado dos hifas. Una célula contiene núcleos positivos, la otra contiene núcleos negativos. Entonces se atraen las dos células se atraen y llega el momento en que se fusionan y a medida que se van a fusionar van formando una espora de resistencia, van formando una pared celular que va a proteger ese nuevo cigoto. Entonces llega el momento en que esto se rompe, se fusionan los dos núcleos diploides, se forma una cigota diploide. Y de esa cigota diploide ya empieza a dividirse. Empieza a dividirse, entra en mitosis, desarrolla igual. Aquí tenemos una espora de resistencia. Cuando la espora de resistencia ya tiene condiciones favorables para germinar, rompe la pared celular de la espora de resistencia, o conocida como cigoespora. Y de esa cigoespora, aquí tenemos la cigoespora, desarrolla el esporangióforo, desarrolla el esporangio y continúa el ciclo de reproducción sexual. Y eso es el ciclo conocido como el ciclo del muco. La mayoría son tipos de hongos saprobios o parásitos terrestres, generalmente crecen sobre las plantas, sobre vertebrados también. Como les decía, en el estiércol de los animales, muy común en el estiércol de los caballos. También se pueden desarrollar en laboratorio. Y por último tenemos acá este Rhizopus nigricans. Es un zigomicete que es el Rhizopus nigricans, conocido como el moho del pan. Como lo vimos anteriormente, cuando ustedes se olvidan un pedazo de pan, lo encuentran debajo de su cama, todo verde, todo oscuro, ahí van a encontrar gran cantidad de este tipo de hongos. Ahí pueden ver que tiene esta hifa ramificada, tiene un esporangióforo, tiene un esporangio, y de ese esporangio cientos de miles de esporas. Ahí lo han invadido totalmente, en este caso el pan. Y es conocido como el hongo del pan, Rhizopus nigricans, y también hay también le dan el nombre de Rhizopus estalonífero, porque se reproduce también por estalones. Doctor, una preguntita. Dígame. Cuando este hongo es ingerido, ya sea por un animalito o por un ser humano, ¿tiene la capacidad de causar daño adentro? Exactamente. Después ya vamos a ver, hay un capítulo que vamos a hablar sobre la parte tóxica de los hongos, ¿ya? Los hongos patógenos, los hongos tóxicos que nos producen los hongos. Vamos a hablar de las aflatoxinas. Ya vamos a llegar a ese temita, ¿ya? Entonces, obviamente que este tipo de hongos va a ocasionar trastornos, va a ocasionar daño, ¿ya? Ya vamos a hablar un poquito más adelante, ya vamos a hablar sobre eso, ¿ya? Vamos con calmita. Bien, ya vamos a terminar. Vamos a terminar un par de palabras más de los que son de los Rhizopus nigricans. Generalmente este hongo se multiplica rápidamente cuando hay una humedad atmosférica, generalmente 90-80% de humedad, y si hay una temperatura ambiente de menos 20 grados en adelante, se prolifera rápidamente, desarrollando un intenso micelio. Ya, como pueden apreciar ahí, ha invadido todo el cuerpo. Desarrolla ese micelio y se expande rápidamente de una forma de estalones, como lo vimos anteriormente, como se va formando un estalón, y ese estalón va invadiendo rápidamente los otros tejidos. También les decía, forma un esporangióforo,
Ese esporangióforo forma un esporangio y ese esporangio desarrolla esporas. También se puede reproducir sexualmente. También hay una reproducción sexual donde encontramos hifas como la anterior, hifas que tienen diferentes cargas, una positiva y una negativa, donde sus células se fusionan, igual como hemos visto acá, igual tiene este mismo tipo de reproducción sexual. Bien, eso sería todo por hoy. Y quedaríamos en este tipo de hongos ascomycetes para la próxima clase. El tema de hongo yo creo que va a ser un poco bastante largo y nos va a llevar casi unas 2 a 3 semanas. Bien, eso sería todo por ahora. ¿Alguna pregunta? Doctor, ingeniero, disculpe, las imágenes estas y la diapositiva, todo se va a encontrar en el texto, ¿no? Para estudiarlo. Sí, toda la parte de literatura todo se encuentra. Claro, las diapositivas no son todas, ¿no? Porque si no sería bastante largo, pero sí hay algunos resúmenes, algunos ciclos que se encuentran en el texto, ¿ya? Listo, gracias. Listo, ok. Bien, eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Doctor. Ya mañana vamos a hablar sobre los hongos también. Dígame, Lino. Gracias. Ya. ¿Lino tiene alguna pregunta? No. No, era para despedirme nomás, ingeniero. Ya, listo, ok, gracias. Nos vemos mañana. Listo. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Chao.